Casi todos los días estamos encontrando ejemplos de lo que han conseguido los separatistas en Cataluña sembrando el odio que han sembrado. Les cuento el último episodio. El sábado pasado por la noche, el juez Pablo Llarena y su mujer estaban cenando en la brasería Cucú, que está en Palafrugell, en Gerona. Resulta que alguien les localizó, lo difundió a través de las redes sociales y los CDR, los Comités de Defensa de la República, que son esos piquetes violentos que se dedican a acosar y hacer scratches a todos los que no opinan como ellos, a todos los que no son separatistas, se concentraron a las puertas del restaurante. El juez Llarena, su mujer y sus invitados decidieron abandonar apresuradamente el restaurante para evitar males mayores, pero los violentos les estaban esperando fuera y les rodearon, les acosaron, les insultaron y tuvieron que salir protegidos por la policía. El juez Llarena, como ustedes saben, lleva escolta policial, no solo él, también su familia, después de haber recibido serias amenazas por haber sido el juez instructor de todo el sumario del intento de golpe de Estado de los separatistas de Cataluña, del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Lo malo es que hasta el propio fugado Carles Puigdemont, desde su escondite de prófugo en Bélgica, se permitió el lujo de retuitear un mensaje dando la localización exacta en la que se encontraba el juez Llarena en ese momento y compartió un mensaje que decía: ahora mismo el juez del Supremo Pablo Llarena y el exministro del Interior del gobierno español Jorge Fernández Díaz cenando juntos en Palafrugell en el asador Can Cucú. Bueno, la verdad es que ahí se equivocaron porque no era el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, sino su hermano, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, quien estaba ahí. Al día siguiente también se reprodujo el otro tuit que han visto, que era de CDR de Palafrugell, ahí lo ven también, con una fotografía en la que decían: foto original, ¿reconocen ustedes a alguien? Ayer por la noche en Can Cucú. En la fotografía, si uno se fija bien, puede ver a Pablo Llarena y algunos más de los asistentes a esa cena. La verdad es que lo que también nos ha llamado poderosamente la atención es cuando hoy a la delegada del Gobierno en Cataluña, a la socialista Teresa Cunillera, la han interrogado acerca de este ataque violento, este acoso, este escrache que le hicieron a Pablo Llarena, y ella se ha limitado a decir que el magistrado estuvo protegido en todo momento. Suponemos que si el escrache se lo hubieran hecho a ella, hubiera sido un poco más contundente. ¿Qué os parece? Una vergüenza. Este es un tema, además, con el que creo que habría que tener tolerancia cero. Me parece una vergüenza que estos mindundis, perdóname por llamarles así, pero es que creo que no tienen otro nombre, tengan que estar atemorizando a un juez o a cualquier otra persona, sea de ámbito judicial, de ámbito político, piense como ellos o no piense como ellos, sea un ciudadano más. ¿Y qué te parece que el propio Puigdemont, este fugado de la justicia, a través de Twitter se encarga de difundir la localización exacta del juez, como quien le pone una diana diciendo: ahí está, ida por él? Este señor, la cara que tiene ya es que no le entra ni en la pantalla. Es impresionante que tengamos que estar dependiendo, bueno, como supongo que sabéis, hay muchos políticos que solamente tienen que llevar escolta en Cataluña. ¿Esto a qué recuerda? A la época de ETA, en el País Vasco. Es que esto es una cosa muy seria, es que no nos estamos dando cuenta que cuatro taraos se reúnen ahí, de repente a uno se le va la cabeza y a lo mejor en un momento dado el juez Llarena está menos protegido y pasa cualquier desgracia. Y estamos en un país, Yo esta mañana he hablado con una de las personas que estuvieron en esa cena, cuya identidad no voy a revelar por cuestiones de seguridad, y me ha dicho textualmente: hubo un momento en que pensábamos que aquello podía ser algo brutal, que podía acabar como lo de Alsasua. No me extraña. Afortunadamente nos fuimos pronto y con la protección policial pudimos salir, pero parecía que iba a acabar como lo de Alsasua. Ustedes recuerdan cuando apalearon a los dos guardias civiles en Alsasua, que les protegieron sus chicas. Es que como ya sabemos y hemos podido ver en muchas ocasiones, los CDR no son hermanitas de la caridad, son gente violenta. Son gente violenta, por mucho que se les intente excusar. Es cierto que no todos los independentistas son violentos, y yo no estoy diciendo esto en ningún momento, pero en concreto los CDR y esta gente... Queriendo romper un país. Bueno, eso es verdad, pero quiere decir violencia física. Vamos a referirnos a eso. Eso, es que la ruptura del país es otro asunto. Pero, ¿y la reacción de los políticos? O sea, porque hoy tendría que estar los telediarios colmados de reacciones de políticos condenando este ataque y todos los anteriores. Sobre todo unos que se quejan mucho del acoso que están sufriendo últimamente, que se tienen que ir a vivir al casoplón de la sierra por el acoso, pero de esto no veo que hayan salido a defender a un juez. Es que ya está bien. Han tenido mala suerte porque resulta que, he estado leyendo esta mañana el tema, resulta que justo a unos metros
había una manifestación. Había una cena de los del lacito amarillo. De los del lacito amarillo, que era en defensa de Jordi Sánchez, en Chironado, y era, bueno, toda la cúpula de este CDR que estaba allí apoyando. Entonces, ¿qué pasa? Salen enardecidos de esa manifestación y entonces, yo creo que ahí, ¿cuál ha sido la mecha? Pues que ha llegado Pucci y ha dicho que estaba con Jorge Fernández Díaz, que ha metido la pata, que ha metido la pata hasta el fondo, que ha metido la pata. Lo que no se puede entender es que tú animes a las multitudes, las jalees, las reconduzcas para que hagan alguna acción temeraria, que es lo que hace el tuit de Puigdemont, es decir, localiza al juez que en cuanto pise suelo español ya sabe lo que le toca, gracias a este juez, y dice que está con el exministro de Interior, ¿para qué? Pues para que vayan allí y hagan lo que sea. Podría haber estado con quien quisiera. El juez tiene libertad absoluta. El juez tiene una casa en la zona esa del Pirineo que está llena de pintadas y de lazos amarillos, que sus hijos han sido sometidos a amenazas. Toda su familia tiene protección policial por amenazas directas que han recibido su mujer y sus hijos. Estaba Alberto en la cena. Tú tienes una sociedad que ha sido inyectado, además con el presupuesto general del Estado. Es decir, que estamos pagando los españoles por los presupuestos nuestra propia ruina. Así de claro. Es decir, ¿cómo es posible justificar esto? Es decir, ¿por qué hemos llegado a este punto? A este punto, después de muchos años, en el que estamos pagando con presupuestos en el BOE, destinados a romper nuestro propio país. Esto es lo que estamos haciendo en España. O sea que, digamos, el poder de las ideologías es tal que se está encubriendo por la ideología, pero eso es lo que está ocurriendo, financiando nuestra ruina. ¿Por qué se llega a este punto? Pues porque se ha metido con esa financiación en la cabeza de un gran sector de la población, que pues existen una serie de pueblos en España que pues han sido oprimidos durante no se sabe cuánto tiempo, tampoco mucho, ahí es in illo tempore, como funciona nada más con la leyenda, ¿no? In illo tempore, érase una vez que había un pueblo oprimido, que era el pueblo vasco, érase una vez, porque la historia no la conocen, érase una vez que había un pueblo oprimido, que era el pueblo catalán, y érase una vez que había un pueblo gallego, y después ya salen oprimidos por ahí, por todas partes, claro, el murciano, el tal. Entonces, tiene las mismas razones para hablar de independencia, las razones de estas legendarias que barajan estos, Murcia como Cataluña. Esto había que empezar a decirlo también. Sí, claro. Cataluña no tiene ninguna razón, las mismas que Murcia. De hecho, Aragón las de empezó Extremadura a reclamar nos reímos hace un y de par de Murcia, pero es que tiene las mismas razones Murcia para reclamar una independencia. Es más, la reconquista de Murcia fue bastante singular, Alfonso siendo Alfonso X, siendo príncipe aún, y tal, fue bastante más singular que la catalana, por ejemplo. Entonces, es decir, estos son este tipo de cosas que hay que combatir, esta ideología. Entonces, si tú estás alimentado por esta ideología, el juez Llarena, pues sus derechos no existen, según ellos, porque el juez Llarena está invadiendo, está presente en ese restaurante como invasor. ¿Qué es el juez Llarena frente a 2000 años, que son 800 muertos de ETA, frente a 2000 años o más de opresión del pueblo español sobre el pueblo vasco? No son nada. Lo malo es que lo dices así, con ese tono jocoso que parece una broma, pero es que hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree, lo de la tradición milenaria. Y mucha gente que, no es que se lo crea, es que vive de ello y está viviendo gracias a que se lo estamos pagando nosotros, tú, todos, nosotros y ellos también. Claro, y además las noticias que salieron de que... es que no es una risa. Platón, en la República, da la clave de lo que es una transformación social. La República de Platón, que es un proyecto revolucionario de transformación del Estado, es un plan de estudios. La República es un plan de estudios, de música y de gimnasia, que son las dos asignaturas. La música está todo, la aritmética, es un plan de estudios, es el plan de estudios, el tema está en el plan de estudios. A ver si nos damos cuenta de una vez. Pero salió, acuérdate, Javier, de que hemos sufragado las elecciones ilegales en Cataluña con todo el lío de las papeletas, donde había ido a parar el dinero, todas las concesiones económicas que se habían estado haciendo y que no habían trascendido, y que fue un petardazo que salió en las noticias. De ya yendo al nivel más práctico de la absoluta indiferencia y baile de hamaca de Mariano Rajoy en tiempos del separatismo. Y luego
lo que habéis comentado. ¿Cómo paras esto que es imparable y que no tiene vuelta atrás? Es irreversible el daño que hay. Un chico que ahora tenga 20, 30 años, que vaya con la zambomba a hacer scratches, solo ha conocido tiene esto, el síndrome en el cerebro. ¿Por qué? estado Porque en opresor. clase sus profesores le han estado diciendo que en 1640 el corpus de sangre, gracias a que unos cuantos se rebelaron, que hicieron rey a Luis XIII, el rey francés, antes que tener un rey español. Entonces, Cuando se paseó Luis XIII por Barcelona, dijo, "Pero ya no ¿qué lo es quisieron esto? ver más a Me ningún vuelvo Borbón". al otro lado de los Pirineos. Entonces, esa estructura cerebral de estos chicos no la puedes modificar, porque ya da igual lo que les digas. Es más, cualquier profesor que en cualquier centro de estudios en Cataluña vaya con un discurso histórico sobre que sea unitario de España, no es que le haga un escrache, es que... No, es que No, está no, no, hundido. ya no, Está es que hundido. Eso no te puede lo voy a pasar en explicar. Eso Está también te hundido. puede pasar en cualquier instituto, Con que les cualquier diga- colegio de España, ¿no? Según el gobierno socialista que hayamos tenido, ¿no? Pero no- A mí, este ataque que sufrió ayer el juez Llarena me parece indignante y yo lo veo desde un punto de vista de presión. Es decir, cómo presionan estos tíos a la Fiscalía General del Estado, ¿no? A la fiscal que ha venido ahí, bueno, pues para suavizar el tema. ¿Y por qué se produce este tipo de presiones? Pues muy fácil. ¿No? Es porque el gobierno actual que padecemos ha desactivado el secesionismo, ha desactivado, le ha quitado fuerza, lo ha Era disipado. el anterior tampoco. Sí, No, fíjate, pero este mucho más, sí, no. este mucho más. Mira, se ha recuperado las reuniones bilaterales. En la reunión que estábamos comentando antes, que va a tener la ministra de Administraciones Públicas con los representantes catalanes, clama al cielo, porque está hablando de un referéndum entre comillas. Está ofreciéndole la posibilidad de llegar a un pacto político votado. Un referéndum ¿Qué es eso? pactado, ¿Cómo sí. se llama? Es un referéndum pactado cuando la Constitución no recoge eso. Es que esta gente se está saltando la Constitución. Es que quieren cambiar el género de la Constitución también. Es que no saben cómo meterle mano a la Constitución. Es Pero decir, es que el problema está en que es la decir, Constitución reconoce en el artículo 2 pero que hay nacionalidades. lo sé, lo sé. Eso es esto. Eso fue una imposición de lleva a Roca. esto. Eso fue una imposición de Roca a Adolfo Hombre, claro, Suárez. Villarroca lo puso ahí el A PSOE. Adolfo Suárez, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de constitucional. Porque Vamos a Roca ver. no había sacado Pe- para estar ahí, lo pusieron. Sí, pero volviendo al tema de qué nos sirve el Tribunal Constitucional. Si había presentado mociones al gobierno de Rajoy contra los golpistas y secesionistas y ha llegado Sánchez y las ha retirado, ¿de qué nos sigue sirviendo si había un recurso contra la ley vasca que estaba acusando a la Policía Nacional de malos tratos y demás? Y la dádiva, la primera de las dádivas de Sánchez al PNV es retirar esa moción del Tribunal Constitucional. ¿A qué está jugando? Está jugando a Es- que él por se ahí- presenta como Claro. seductor. Pero por eso digo En yo Cataluña. que está Bueno, en desactivando, general, pero como seductor en Cataluña. está desactivando Seducirles, es la tesis. los pseudoconflictos y al final van a ser peor, porque se van a volver más fuertes, se están volviendo más fuertes. Vemos como el nacionalismo catalán se ha reforzado fuera de España, ha abierto las Diplocat, las embajadas, tiene más dinero, ahora se sienta de tú a tú con el presidente. Se permite el señor Fugado amenazar al gobierno de España, ¿no? Y luego, lo que sí que me gustaría recordar es que estábamos hablando aquí del tema de si había violencia física o verbal, pero es que también tenemos que ver que las cosas han cambiado, que a veces la violencia verbal, como la que sufrieron anoche o anteanoche el juez Llarena y sus acompañantes, es mucho más feroz, más cruenta y más vil que la violencia No, yo me física. refería a la- Scratches, Ah, hemos visto scratches, Y esto lo cómo digo- escupen efectivamente. insultos, Pero esto lo digo- amedrentando a la persona y no necesariamente se ve un golpe. Por eso, pero esto lo digo más que nada por si alguno de los jueces del Tribunal Regional de Alemania está de vacaciones estos días por España, por las islas o tal, que vea lo que ha hecho, que vea el craso error que ha cometido, que vea cómo han traicionado a uno de los 28 de la Unión Europea. Holstein Efectivamente. consideró que no había violencia, Ya. incluso cuando Llarena le mandó toda la información adicional, incluyó las fotografías de los jeeps de la Guardia Civil destrozados por esos vándalos. Si ahí no vieron violencia, pues oye, no sé a qué nivel de violencia estarán acostumbrados. Claro, pero es que las cosas también cambian, que no es la violencia que argumentabais por ahí antes, ¿no? Es decir, no vamos a coger la espada y vamos a ir unos contra otros, ahora la violencia viene de otra forma. De todas formas, no es violencia, pero hay un uso
inquietante del lenguaje, cuando se monta la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat, comisión bilateral. Sí, que claro, un plano de igualdad. Es una falacia, pero, quiero decir, como si fueran dos estados no soberanos. puedes montar algo bilateral cuando tú estás en un nivel de Estado superior a una comunidad que autónoma. ¿sabes que quién es el representa la difamación. Pero ¿sabes contra el las primero que instituciones del vendió Estado? la bilateralidad? El presidente del gobierno, que dijo que tenía una reunión bilateral con Joaquín Torra. Ahora lo he dicho bien. Torra. O Torra. Dijo que tenía una reunión con él. Y claro, los medios empezaron a acusarle y oye, ¿qué es esto de la bilateralidad? Dice, no, vamos a tener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Se autocorrigió el presidente del gobierno, ¿no? Claro, pero no son bilaterales. Claro, no son bilaterales. No deberían Yo creo no que son se bilaterales. acababa de despertar de la siesta de la madre. Pero esto ¿Pero ha es... dormido alguna vez siesta? Yo creo que sí. Sí, pero cuando se despertó, el monstruo seguía. el monstruo Seguía. Esto es la rebelión eterna. O sea, hemos dado tanto nuestro brazo a torcer, el Estado español ha dado tanto su brazo a torcer, que ahora es muy difícil volverlo a colocar en su sitio. Hemos visto como bajo el yugo, como ellos lo llamaban, del 155, yo entraba en las administraciones públicas, estaba todo lleno de lazos amarillos, de carteles acusando al gobierno de opresor. Y estaban durante el 155. Y lo estaban durante el Las 155. consejerías, Y el ayuntamiento de la señora Ada Colau enviaba emails a sus trabajadores animándoles a manifestarse en la plaza del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la Generalitat, en Sant Jaume, todos los días. O sea, hemos dado tanto nuestro brazo a torcer que ahora a ver cómo vamos a recuperar ese gobierno. Ahora te lo retuerce. Y entonces tampoco podemos echar la culpa ahora al señor Sánchez, que la tiene. Ellos siempre La podemos, pero es que el señor Rajoy tampoco ha sabido actuar de manera... Estaba durmiendo. Si pierden, por ganan. favor. Si Hoy ganan, tenía ganan. su enviada especial Siempre allí. ganan. Sí, pues. Siempre ganan porque tú da igual el comportamiento que hagas. Ellos Siempre ganan. Siempre ganan. Es la excusa entonces, continua. ya que siempre ganan, porque los lacitos amarillos, el pueblo oprimido va a estar ahí siempre. Siempre. Ya que siempre, pues no te lo creas tú. Saca la espada, insisto con el tema de la espada, no estés con el escudo permanentemente y ya empieza a actuar, por A ver, ejemplo, yo no sé. haciendo toda una serie de mecanismos legales que se pueden hacer, porque estaban en el Código Penal, de ilegalización de sus partidos, vamos a ver, por pero ejemplo. ¿cómo vas a hacer unos mecanismos? ¿Cómo vas a hacer unos mecanismos cuando has llegado y lo que estás haciendo es retirar mociones del Tribunal Constitucional? Y estás reuniéndote con También hay que ver quién le ha llevado ellos, al poder. con El ellos PSOE no, y el PSOE negociando un referéndum. El PSOE ha vivido de pactado. precisamente decir, Hombre, sois, yo cada creo vez que que alguien podemos- sacaba la espada, decir, sois falsos. Podemos criticar ¿Ha mucho a vivido de Rajoy eso? y podemos criticar mucho a Soraya Sáenz de Santa María, que por eso no ha ganado el Congreso dentro del Partido Popular. Pero yo creo No ha que ganado tenemos porque que... estaba más a ver, quemada el que la PSOE pipa. se Yo basó- creo que tenemos que ser también realistas y criticar y duramente al gobierno que tenemos. Lo primero por los dos discursos que tenía, uno engañando al gobierno y otro al pueblo español y a los catalanes de bien, y luego por el intento de desactivación que está llevando a cabo, es decir, por la inacción y por dejarlos que vuelvan otra vez a crecer. Es decir, que vamos, ahora no está en el gobierno Mariano Rajoy ni está el Partido Popular, tenemos un gobierno que no sabemos por qué está formado por 80 y tantos partidos políticos y Pero ese es que es el problema uno no de los es el graves gobierno, problemas. el problema es el Sí, Estado, porque al es la final, Constitución del porque al Estado. final nos retrotrae. Si no vamos a la Constitución del Estado, no Pero resolvemos si es que, el problema. Pero si es que no les interesa, si es que el mismo No, bueno, Partido pero, Socialista ¿cómo no que les al interesa. Partido Socialista, ¿cómo le va a interesar? Al Partido Pues ya está, Socialista pues le entonces tenemos interesa, que partir de esa base. le interesa precisamente aquel que intente hacer una defensa cerrada de la soberanía nacional que está siendo atacada, el que lo defienda, de algún modo, al Partido Socialista ha crecido sobre el señalamiento de ese diciendo, eres un facha. Efectivamente. Eso ha sido el alimento y el pueblo español lo ha aceptado, ¿eh? O sea, le ha apoyado parte, muchas o de veces. momento. El pueblo español no es ningún inocentón, que eso también hay que empezar a decirlo eso habría un poquito. que hablar mucho, largo y tendido. El pueblo español ha votado basura separatista, por ejemplo, y la sigue votando. El pueblo español, porque Torra es tan español como yo. Y basura podemita. Y basura podemita también la está votando. Entonces, eso es el pueblo español. Entonces, hay que empezar a decir ciertas cosas que no se dicen, Entonces, no se dice que el problema está en la Constitución. Pablo Casado dice, bueno, recurremos los principios de la transición. Si recuperas los principios de la transición, volvemos otra vez al mismo sitio. Pero ya no volvemos igual, porque claro, el tiempo va pasando, y nos vamos gastando dinero. Los recursos nos los vamos gastando en esto. Y España tiene un papel internacional, y Estados Unidos, Francia, no sé qué, van creciendo, van cambiando las cosas. Más grave que el gasto de al recursos es el nivel de adoctrinamiento que han sufrido generaciones enteras. Y al
sur, Y eso en tiene muy mala 2050 solución. tenemos un país de 80 millones de habitantes, probablemente, si la cosa sigue así, que es Marruecos, Sí, con sí. una amenaza sobre 2 plazas de soberanía nuestras, Sí, sobre que Ceuta y está ahí, Melilla. que está Hay ahí. que recordar que Soraya, ya que la has mencionado, era la ministra de Administraciones Territoriales y realmente tenía oficina allí, ya lo sabéis. Y uno de los grandes fracasos de su política ha sido que, bueno, pues aparte de tomarse la crema catalana, que está muy rica, yo creo que al final no llegó a ningún puerto, al revés. Excitó, enardeció los ánimos de los indepes. Por lo tanto, creo que parte del fracaso actual que estamos viviendo es de la pasión de Soraya por la crema catalana. Y por los masajes en el Y cuello por los que masajes le daba que le Oriol daba Junqueras, a ¿no? Junqueras, así es. Sí, iban, mantenían reuniones, iban a almorzar y poco más. Sí, poco Y, más. oye, ¿qué tal? ¿Qué hay de lo mío? Eso es. Pues 1000 vienen esta semana. Pero no habíamos... sí, no te preocupes, que el ministro de Fomento está pergeñando un nuevo plan para que tengáis un ave low cost. Pero es que... No, sí, tranquilo, que viene otro carro cargado de millones. No os preocupéis porque el resto de los españoles, el resto de los 40 millones de españoles, vamos a seguir financiando todas y cada una de vuestras locuras. Ese era el papel de Soraya Sáenz de Santamaría. Pero que es que se reunía... Hasta el mismo Rajoy lo dijo, dice, pero Soraya, si ella se está ocupando de sus cosas. Pero ella... ¿Y sabemos cuáles eran sus cosas? En teoría, él lo ha definido bastante bien, en teoría de la presidencia de la Generalitat, pero que no lo ha hecho. Y esos eran los grandes enfrentamientos que había en el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, enfrentamientos que se han visto y se han puesto de manifiesto en la elección del candidato final a la presidencia del Partido Popular. Esos eran los graves problemas que había, porque Bueno, en el partido, en el Consejo de Ministros, en uno el de seno, ellos. en el seno del Consejo de Ministros, uno de los grandes problemas era que la mayoría no soportaban a Soraya Sáenz de Santamaría, Eso aparte. la vicepresidenta, que era antipática e imponía su control sobre todos ellos. E incluso en circunstancias de comparación de nivel intelectual con determinados ministros, ella pretendía hacerles comulgar con ruedas de molino. Y no caía muy simpática, salvo en sus más estrechos acólitos. Ahí se creó el G8 y todas esas cosas. Pero bueno, eso da para mucho y algún día ya hablaremos de ello. Entramos ahí. Para que veamos las inteligentes acciones de Soraya, ella se reunía con Oriol Junqueras y con Puigdemont y ya sabemos los resultados, dónde está cada uno, ¿no? Quiere decir que el resultado de su diálogo ha sido uno fugado y el otro en la cárcel. Uno en la cárcel, otro fugado Pero y otra destituida, ya ha perdido las primarias. Y de hecho Puigdemont no era partidario del cambio de gobierno, porque a Puigdemont le iba mucho mejor con el Partido Popular en el gobierno que con el Partido Socialista. Con Soraya Sáenz de Santamaría. Efectivamente. Yo creo que Mariano la mandó para reventarlo todo, que si no, no se entiende. En fin, esto está desbarrando, o sea que vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para contarles más cosas, entre otras que la Universidad Complutense ha decidido archivar el famoso expediente sobre el tema de que si Pablo Casado se sacó la carrera en un tiempo récord, cosas por el estilo. Lógicamente, desde el Partido Popular dicen, bueno, pues todos los que cuestionaron su honorabilidad ahora deberían andar pidiéndole perdón. En fin, pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos.
máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. El Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Dicen las malas lenguas en los cenáculos internos del Partido Popular que Soraya Sáez de Santamaría estaba deseando que a Pablo Casado se le complicaran judicialmente las cosas con el asunto del máster de la Rey Juan Carlos. No sabemos si eso será cierto o son maledicencias que nos han contado, pero en caso de que lo fuera, hoy ha habido una mala noticia para Soraya Sáez de Santamaría, porque el otro asunto, el de la carrera de Derecho, según la Universidad Complutense, no tiene mayor controversia y te queda absolutamente archivado. Ya saben, eso que decían, que si Pablo Casado se sacó media carrera en apenas 4 meses. Bueno, la prensa de hoy ya publica que la Complutense ha archivado el expediente sobre la carrera de Derecho cursada por Pablo Casado, con lo cual no tiene mayor complicación. Ante estas informaciones, el nuevo secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha comparecido en público para decir que todos aquellos que tanto cuestionaron la honorabilidad de Pablo Casado, ahora sería un momento muy idóneo para que salieran, por ejemplo, a pedirle disculpas. Intentaron sembrar cualquier tipo de dudas sobre su profesionalidad y sobre su rigor, pues hoy tienen una razón más para pedirle disculpas a Pablo Casado a nivel personal. Yo no creo que sea necesario hacerlas en público, no vendría mal, pero al menos todos somos personas y cuando se nos ataca injustamente nos gusta que se rectifique, con lo cual, bueno, pues lo considero un tema anecdótico y menor, me lo habéis escuchado durante toda la campaña y si todo lo que se puede decir de Pablo Casado es sembrar dudas de este tipo, creo que vamos a tener un gran presidente del Gobierno muy pronto. Veremos cómo termina el otro asunto, lo del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, pero bueno, da la impresión de que este tipo de informaciones últimamente en la política española estaban siendo como muy utilizadas en plan dosieres, como antiguamente. ¿Se acuerdan de los tiempos de Alfonso Guerra o de Narcís Serra cuando tenían dosieres para atacarse unos a otros? Bueno, pues da la impresión de que la política española en los últimos tiempos se había convertido en un cenagal de estas características, en las que encontrar algún problema que hubiera tenido alguien en algún momento de su carrera o de su vida podía convertirse en un arma arrojadiza. En fin, ¿qué os parece? Hombre, yo creo que tarde o temprano tenía que archivarse esto, porque tampoco había causa justificada más que bueno, pues un ataque de celos, ¿no? Yo siempre he defendido y he entendido que ha sido que ha partido de fuego enemigo la filtración de fuego amigo la filtración de este tipo de informaciones, porque claro, nos tendremos que remontar 2 o 3 meses atrás, porque como han pasado tantas noticias y tantas cosas en los últimos meses, pues la realidad que vivimos hace unos días no es la misma que estamos viviendo hoy, que tenemos que comentar, ¿no? Pero hace unos meses a Pablo Casado se le veía o en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, y había que quitárselo del medio, porque Mariano Rajoy no iba a contar con Soraya Sáez de Santamaría para las próximas elecciones generales. Y claro, la Plaza de Madrid es muy codiciada, ¿no?, para poder posicionarse. Bueno, entonces, también hace unos meses se veía a Cristina Cifuentes como heredera de Mariano Rajoy, quizá también había que quitarla del medio. Claro, es que ahí es donde jugó. Primero se quita a Cristina Cifuentes y dice, vale, y luego se quita a Casado, y a Casado intenta influir más en él cuando se da cuenta de que va a ser un contrincante al frente del Partido Popular o en el Partido Popular, ¿no? Pero bueno, al final esto tarde o temprano
es que no conduce a ningún sitio. Es que al final, si tú tienes el aprobado, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, tú lo tienes. Los trabajos después de 10, 12 años no los va a encontrar nadie, y los exámenes tampoco. Luego, aparte, polémicas de estas han surgido un montón. Y yo le diría al nuevo secretario general del Partido Popular que bienvenido al club, que aquí utilizamos los dossiers para difamar, se difama en los medios, se difama por todas partes, pero a la hora de retractarse y de pedir disculpas nadie lo hace. Aquí ya no existe la fe de rata aquella que teníamos los periodistas y que tenían los medios, de que cuando se daba información falsa o errónea, sin querer, aquí ha sido obviamente con toda la intención, con toda la mala intención de matar al mensajero. Había ¿no? que publicarla con el mismo despliegue de caracteres que había sido publicada la anterior. Entonces, yo creo que el periodismo podría empezar a dejar de mirarse un poquito el ombligo y a ser consecuente con sus actos y reconocer bueno, pues aquellos errores que también comete, que son muchos. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría decir, es que a mí me molesta un poco todo este tema de las conspiraciones, de dónde han sacado los periodistas las noticias, de tal, que es una cosa que nos pasa a nosotros en OK Diario cuando sacamos la noticia de Cristina Cifuentes. Eso yo creo que lo deberíamos de dejar a un lado, de dónde ha venido la filtración, más allá de un chismorreo para que podamos ver. Si te sirve un apunte, te diré que nadie ha cuestionado la filtración por la cual llega OK Diario, pero yo sí cuestiono esa persona, iba a decir una cosa más gruesa, esa persona que durante 7 años guarda en un cajón esa cinta que ha obtenido de manera fraudulenta, puesto que legalmente tenía que haber sido destruida. Nadie habla de este delincuente, porque eso es un delito, el que ha cometido esta persona. No cuestiono cómo llega a un medio de comunicación, en este caso OK Diario, puesto que está amparado por la Constitución para publicar la información que le llega y está en su derecho de reservarse las fuentes por las cuales le ha llegado. Correcto. Con lo cual creo que ha quedado claro. ¿No? Totalmente, sí. Bueno, y aparte de este tema que quería comentar, no estoy de acuerdo con que no haya que pedir perdón en público. Otra vez estoy esperando a los representantes de los partidos que llevan meses metiéndose con Pablo Casado por este tema, que salgan otra vez y digan, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir. Lo estoy esperando también con este tema. Y bueno, aparte de todo esto, me gustaría recalcar que no solamente los medios de comunicación no se han retractado de esta información, aunque han dado efectivamente la información de que se había archivado la causa, sino que los titulares eran algo así, creo recordar, en un medio de izquierdas que tampoco voy a citar porque no me gusta tampoco señalar a mis compañeros periodistas. Ni hacerles publicidad. Ni hacerles publicidad, que tampoco, porque a mí tampoco me la hacen. Pues el día que me la hagan, pues a lo mejor me lo pienso. Pero ahí había un titular que era: el caso Casado se archiva pese a las acusaciones. Si te has equivocado, reconócelo. Si no, mira, pon la noticia plana totalmente, una noticia aséptica, y pasemos al siguiente pero tema. Ya sabes que se ha convertido en gran parte del periodismo, ¿no? Totalmente. Vale. Este es un tema muy complejo, queridos, porque Ay, yo creo que es bastante simple. el que levanta la liebre no es un medio de derechas, es El Mundo. El Mundo entrevista al exdirector del Centro Cardenal Cisneros, Alberto Pérez Vargas, al que nombra Esperanza Aguirre y le coloca director del centro, que dice, y ahí es donde empieza todo el lío: Aguirre me llama y me dice, hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés. A ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar. ¿Por qué? Porque no había acabado en ICADE, y entonces le hacen un traslado de expediente al Centro Cardenal Cisneros. ¿Qué ocurre? Que 24 horas más tarde se desdice de haber hecho tales declaraciones. Que se desdice. Bueno, total. Algo está ocurriendo. Sí. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Que Pablo Casado aprueba en un tiempo récord 12 asignaturas de golpe, cuando combina asignaturas gordas de derecho, o sea, derecho procesal, civil, administrativo, que no se las salta un gitano. ¿Y cuál es el problema? Que él estaba trabajando ya en la Asamblea de Madrid a full. Las cifras no encajan, los profesores empiezan a hacer declaraciones de que, de hecho, hay varias entrevistas, insisto, no de medios de izquierdas, donde los profesores de Derecho dicen, y tengo aquí el titular, es imposible hacer media carrera de Derecho en un año. Todo eso que aparece y salta en mayo de este año, resulta que, claro, empieza la investigación, la Complutense, las declaraciones y tal, y parece ser que de todos los profesores que le dieron clase a Pablo Casado, hay uno que reconoce todavía que sí recibió llamaditas y presiones y no sé qué. Entonces,
¿Qué ha pasado? Que la comisión, finalmente, desestimando la opinión de este profesor o lo que sea, pues ha decidido que Pablo Casado es un fiera del derecho, es decir, media carrera en un curso. Pues oye, pues eso dice la Complutense. Habrá quien se lo crea, habrá quien no, habrá periodistas que digan ni de coña y otros dirán, pues sí, pues increíble que gente que se tira años y años pues estudiando una carrera de Derecho pues haya hecho un récord. Y esa es la base del tema de la carrera de Derecho de Pablo Casado, que es mes de mayo, que son las declaraciones del director del centro, y ahí empieza todo el follón que hemos vivido hasta el día de hoy, que se ha cerrado el caso. Esa ha sido la historia. Claro, que el cierre del caso no hace inverosímil la versión, es decir, efectivamente, bueno, estos datos están muy bien traídos, y además ocurre con la Universidad Española, que sin non é vero é ben trovato, ¿no? Es decir, es una institución de las más oscuras en su funcionamiento, de las más oscuras, ahí la casta sí que está funcionando a pleno rendimiento, ¿no? Bueno, yo he estado 5 años haciendo una carrera, lógicamente, y bueno, he visto cosas que los hombres jamás creeríais, pero bueno, como todo lo que ha hecho una carrera, tampoco me creo yo un... entonces, quiero decir, pues situaciones muy irregulares, yo he visto profesores que no estaban ahí, que alguno incluso ha confesado, por supuesto no diré los nombres y tal, confesado que estaba ahí puesta, en este caso era una mujer, puesta a dedo porque era familiar de otra persona. La casta funciona. Entonces, ahí. Y tuvo la franqueza de reconocerlo, eso sí, esta profesora, que por lo menos es una virtud en ese aspecto, ¿no? Entonces, quiero decir que los mecanismos de selección del profesorado y los mecanismos de ascenso y en la universidad es de lo más, digamos, oscuro, ¿no? Entonces, efectivamente, las trayectorias de muchos de estos políticos, ¿no? Y yo con algún político he tratado también y están full time, es decir, que no leen nada, que están en no sé qué sitio, después en otro, después no sé cuánto, están liados en un montón de cosas y entonces no tienen tiempo para leer, sencillamente. Entonces, en esas circunstancias, ya si en un año es muy complicado sacarse una carrera, o sea, sacarse en media 12 asignaturas de derecho, más derecho, que suelen ser asignaturas muy canonizadas, es decir, porque hay otras carreras, por ejemplo, filosofía, aquí no voy a barrer para mi casa, precisamente voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Filosofía sería verosímil, porque es una carrera, sobre todo tal como ha quedado tras las sucesivas reformas, pues muy desarticulada, es decir, pues hay asignaturas, agustinismo, pues a lo mejor, o sea, cosas muy extrañas, ¿no? Desde el punto de vista, pero es que derecho es derecho procesal, derecho tal, está muy canonizada, ¿no? Entonces, efectivamente no te las puedes saltar. Y entonces, en esas circunstancias en que ya está incorporado a un trabajo de político, que es que, ya digo, yo el trato que he tenido con algunos de los políticos que he tenido trato, no leen. Yo es una sensación que he tenido permanentemente con el trato con... No leen, no tienen tiempo para leer. Leen el Marca. Bueno, sí, hay algunos que no leen el Marca. Algunos leen el Marca, pero no leen. Entonces, claro, es muy inverosímil que... Pero al final también tenemos que hacer otra interpretación, ¿no? Porque si vamos a criticar a los políticos que se aprovechan del sistema, pero lo que tenemos que hacer es combatir al sistema. Es decir, tenemos que terminar, por ejemplo, en ciudades pequeñas, con universidades clásicas de toda la vida, la casta de la que está hablando Pedro es brutal. Es que te coges un apellido, el titular, el padre catedrático, el abuelo decano o vicerrector o cuando no rector, eso es muy importante. Y luego también tenemos que mirar es el tema de las universidades privadas, y yo creo que la Cardenal Cisneros es una privada, o era una privada adscrita a la Complutense. Yo he tenido la oportunidad de ser docente en universidades privadas, y es que te tienen al pie del cañón y es, oye, que este es hijo de fulanito, que el otro no sé cuál, que a ver qué es lo que está pasando, y si eres de los que vas con orejeras, que vas a lo que tienes que ir, pues tienes muchos problemas con la universidad. Dijeron, cuídame a este muchacho. Te suelen decir, cuídame a este muchacho. Es que llamó a su padre y dice, oiga, este señor... que viene a la universidad o al parvulario. Si viene a la universidad tendrá que regirse pues por los cánones de la universidad. Pero si ¿no les gusta? Bueno, pues entonces dejen de contar conmigo, por Javier, ejemplo. Que después de este cisco resulta que la propia Universidad Complutense, que ya lo podía haber hecho antes, llama al actual director del centro, Cardenal Cisneros, y dice,
hay que tener más control sobre el elevado número de aprobados de nuestros alumnos. O sea, que ahora los alumnos... hay que catear más. Hay que catear más. Dice, hay que tener más control sobre estos aprobados que son a mansalva, ¿no? Porque claro, después de la escandalera que se ha... O sea, que lo van a pagar los pobres alumnos ahora. Totalmente, claro. ahora ya verás. Yo, por ejemplo, yo he hecho cursos de doctorado y tal igual, y muchos sin asistir a clase los he aprobado con sobresaliente, yo. Así lo confieso. Sin asistir a clase. Sin Es asistir a muy clase. brillante, Sin don Pedro. Yo hice los míos, asistí a todos y tenía 2 o 3 profesores en la Complutense que como no fueses, te suspendían. Y como no hicieses un trabajo, te suspendían la asignatura. Con lo cual había que ir todas y cada una de las tardes. Los cursos de doctorado, no hablo de licenciatura, ¿eh? Pero sí que es verdad que Pero durante la doctorado, licenciatura alguna curso de María profesor, siempre ha habido. Sacado sobresalientes sin asistir y sin ni trabajos ni nada de sobresalientes. Espérate, ¿no hace una llamada a Lo una confieso. presidenta de una comunidad autonómica al profesor? Te podría Oye, sorprender las llamadas que se reciben oye, en cuídame las a este universidades. chico que no, en fin, a ver qué haces con este muchacho que tiene que acabar. Que eso es lo que ha dicho Alberto Pérez Vargas, porque Aguirre llamaba un día sí y otro también, según Alberto Pérez Vargas. O sea que... ¿Y quién pone a Alberto Pérez Vargas en el disparadero? Aguirre. No, que Aguirre... No, en el disparadero, a los medios. Es decir, ¿quién le da el nombre de Alberto Pérez al Mundo? Bueno, la investigación otra vez, periodística, periodística. Tendrán Yo que creo entrevistar yo al creo que era director yo entonces. soy periodista y doctor en periodismo, pero yo creo que hay este tipo de casos no responde a investigación periodística. Este tipo de casos responde a dosieres. Vamos, yo lo veo claro. Y tal y como está el periodismo hoy, es igual que lo de Cristina Cifuentes. Si es que, se dice, y los hay dosieres que están corriendo por todos los medios y cada uno tiene un precio, unos 50.000, otros 100.000 y al mejor postor. Te quiero decir, esto viene de un dossier, esto no es fruto de una investigación periodística, porque nadie se va a fijar, y nadie se iba a fijar en ese momento en Pablo Casado. Se podían fijar quizás en Cristina Cifuentes, pero lo que decía Javier... Esto va a ser, Javier, un no parar, porque hoy otra vez una nueva noticia que resulta que Pablo Casado publica un artículo en un monográfico sobre diplomacia de la colección Escuela Diplomática, que es un corta y pega de la web del Congreso de los Diputados. Pero hijo mío, quiero decir, ¿cómo se te ocurre hacer un copy-paste como dicen mis alumnos? Pero si tenemos un presidente del gobierno al que le han hecho la tesis doctoral, a lo mejor cita se la han fuente. interesado en leer la tesis doctoral y no dejan la tesis doctoral para que se lea cuando es obligatorio, que tú la solicitas y te la tienen que dejar. Da la impresión de que el nivel de la política en España deja mucho que desear, y este cenagal en el que se ha convertido, la verdad, yo no le veo mucho recorrido, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? En fin, nos queda muy poco tiempo, pero como saben, estos días nos estamos ocupando en información internacional acerca de la presidencia de Donald Trump y sobre todo de cuál es su política con respecto a Cuba. Un equipo de Distrito Televisión ha estado en Miami y ahí ha tenido ocasión de entrevistar al productor jefe de la cadena de televisión y radio WLRN, una de las más importantes cadenas de radio y televisión del sur de Florida y de Los Cayos. Nos ha hablado de las características de Trump como presidente, diciendo que no es un político, que es un empresario, y con respecto a Cuba nos ha dicho que ha terminado ya el tiempo de la diplomacia y que es momento de que actúe un cirujano. Mi nombre es Luis G. Díaz, yo soy el productor general de la programación en español de un canal público de televisión en Miami, Dade County, WLRN, Canal 17. Hoy en Estados Unidos estamos viviendo algo diferente que no había sucedido jamás en la vida. O sea, tenemos un presidente que no es político, que es un exitoso empresario, que sin lugar a duda ha creado un imperio en el campo de bienes raíces y trató de cambiar, o está tratando de cambiar, de cómo se gobierna Estados Unidos y ponerlo como una empresa, y ha tenido éxito. La economía en los Estados Unidos ha mejorado en el sentido, el desempleo ha bajado increíblemente, casi no hay desempleo, 3.2%, eso no es nada. Es decir, que yo creo que ha triunfado, pero como no es político, hay un rechazo total, que eso nos preocupa a todos nosotros, porque hay falta de gobernabilidad. Para poder pasar un proyecto de ley, para poderlo llevar a cabo, es muy difícil. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿queremos a un político que nos gobierne o queremos a un exitoso y triunfador empresario que nos dice cómo va llevando el país y los beneficios que estamos viendo? Yo creo, como cubano, que ha llegado el momento en que la diplomacia hay que dejarla a un lado y tomar medidas más drásticas para cambiar. Yo hago una analogía
en este campo como la salud, la medicina. Es decir, tú vas a ver un clínico y te va atendiendo, pero si hay un problema en el cual la clínica se ha demorado demasiado y no lo ha resuelto, van al cirujano, que va directo al problema y lo corta. Y yo creo que en la política de Cuba y de muchos otros países en América Latina hay que llamar al cirujano para que pueda erradicar ese mal que está destruyendo no solamente a mi país, que es Cuba, sino a muchos países en América Latina. Yo creo que aquí hay mucha falta de información sobre lo de Cataluña. Cómo lo ven las personas que creen en la democracia es que hay que respetar la determinación de los pueblos. Ahora, ahí hay acuerdos y medidas que muchos de acá no lo conocen, que quizás tal vez por eso toman posiciones equívocas. Yo creo que para que Cataluña pueda vivir por sí sola va a costarle trabajo. No quiero decir que no lo pueda lograr, porque hay otros países en el mundo que son independientes y lo logran. Aquello funciona un poco diferente. Yo creo que si ellos quieren ser libres tienen que ser la autodeterminación tiene que ser total, no puede ser parcial. Y si piensan que pueden seguir recibiendo beneficios del gobierno central, pues ahí es donde viene la equivocación. Pero yo creo que eso todo se puede negociar. Quizás tal vez a lo mejor Trump pueda ayudar porque él es un hombre que sabe negociar. Y quizás eso es lo que se necesita. Pero mucha de la información que uno recibe, por ejemplo, con las dos famosas elecciones, la primera que viola la Constitución española, la segunda que manda el PP con Rajoy y pierde también y no se respeta, entonces imagínate tú, ¿qué pueden pensar las personas que creen que la democracia es la autodeterminación de los pueblos? Pues nuestro agradecimiento al productor general de la WLRN por recibirnos en Miami. Y con esto llegamos al final, o sea que muchísimas gracias por habernos acompañado, don Pedro Insúa, gracias un día más, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias Francisco Trejo por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. David Felipe Arrán, déjese ver más a menudo por esta mesa, hombre. Claro que es sí. usted siempre bienvenido, ya lo sabe. Raquel Tejero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche tenemos El viaje, un drama romántico ubicado en la Sicilia de finales del siglo XIX. Resulta que Adriana y César siempre se han amado durante años, pero el peso de la tradición se lo va a poner muy difícil a su amor, porque al final ella se ve obligada por cuestiones familiares a casarse con el hermano pequeño de su amado. La verdad es que es un drama romántico, como decimos, protagonizado por Sofía Loren y Richard Barton. Disfruten de la película, nosotros nos vamos y mañana volvemos aquí, en Los Intocables.